¿Qué tal a todos? Un cordial saludo en esta ocasión y nuevamente bienvenidos a este canal, La Verdad Ahora. En esta ocasión quiero abordar un tema que también es digno de interés y es que todo eso también se vive dentro de la congregación con muchas otras cosas y temas que quiero también desarrollar aquí mismo, aparte como les comenté de las experiencias, y en esta ocasión es acerca de la educación seglar y el control mental. Y para esto quiero leer un texto que viene en primera de Timoteo 5:8 que dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es innegable esta situación, ya que independientemente de personas religiosas o no religiosas, tenemos que buscar la manera de sustentar nuestra existencia. Y es común, ¿no? Pues en todos los países hay un sistema educativo y está preescolar, primaria, secundaria, medio superior y la licenciatura, incluso posgrados. Pero ¿qué es lo que siempre se viene hablando dentro de la congregación? Que prestemos más atención a asuntos espirituales, porque el fin está cerca. Y son muchas situaciones que les digo que yo, de hecho, cuando yo me bauticé dijeron eso, no sé si ya lo comenté. El sábado son los bautismos normalmente y el domingo, el último día de la asamblea que les decía precisamente la asamblea fue Protejamos el Corazón en diciembre del 2012. Y el otro día dijeron: tenemos un anuncio importante, que no solamente estamos viviendo en los últimos días, sino que muy pronto viviremos el último día de este sistema de cosas. Y ya de eso han pasado casi 7 años, y anteriormente me platicaban experiencias que decían: si esto llega al año 2000 ya es mucho. Entonces exhortaba a que no se prepararan más, pero esas son circunstancias también de cada quien. Porque, por ejemplo, hay personas que no pueden proveerle a sus hijos para una licenciatura, y ellos mismos no buscan un empleo de medio tiempo para sustentarla. Y ves que no es tan fácil combinar los horarios, pero esas ya son situaciones muy independientes. Pero si hay la posibilidad de estudiar una carrera y a la persona le gusta, no por obligación, no que porque el papá o el abuelo fueron contadores, el nieto también, no, sino que les debe de gustar y ser útiles dentro de la sociedad, y todo eso puede haber un equilibrio. De hecho, siempre se exhorta a tener un equilibrio, pero ese equilibrio no lo hay, ya tocante a otros asuntos de entretenimiento. Pero la educación seglar sí es algo muy importante, ya que últimamente yo he sabido de niños que salen de la primaria y ya no quieren estudiar en la secundaria, ya no quieren ir a la escuela y se quieren hacer precursores. Y de hecho varios de los miembros de los que comenté la experiencia, que se creen mucho, que están en salones de asamblea, que sirven ahí de voluntarios, también muchas veces dejan de estudiar, si acaso terminan la secundaria y ya dejan de estudiar, pero muchas veces no hay ni siquiera la intención de tener un oficio, pues menos una licenciatura. Un factor es lo que trata de imponer la organización, y otro que también a veces somos flojos y no queremos seguir estudiando, y que es más fácil decir, pues, ir a tocar casas, que muchas veces, y muchos de esos testigos, que todavía algunos son menores de edad y otros ya no, muchos de ellos ni siquiera hacen las 70 horas del regular, o sea que muchos de ellos son de etiqueta, pero ya con eso ya sus papás ya no los molestan a que busquen un empleo o a que aprendan un oficio o sigan estudiando ya a nivel medio superior o incluso universitario. Todo eso se va viendo dentro de la congregación, y siempre son textos que citan, y yo no estoy en contra de los textos que se citen. De hecho, yo apoyo todo lo que tenga que ver con la escritura. Lo que yo siempre estoy en contra es de los malos manejos que se dan, o de las malas interpretaciones que como congregación y como la organización establece, y quieran seguir esas directrices que realmente vienen de hombres, no de Jehová Dios. Por ejemplo, aquí el texto no tan conocido, Mateo 6:33, dice: sigan pues buscando primero el reino y la justicia de Dios, y todas estas otras cosas les serán añadidas. Y muchas veces sí leemos ese texto, que claro, cuando ya estamos en una situación difícil personal a nivel económico, no es tan fácil a veces aplicar
los principios o lo que la Biblia nos enseña. Pero sin embargo quiero explicar detalladamente este texto porque no solamente es decir, lo leo y ya, sé que tengo que poner en primer lugar las cosas de Jehová y todo lo demás me vendrá por añadidura. Les digo, yo estoy a favor de la escritura, pero sí hay que desglosar y entender bien las cosas, ¿no? Al decir sigan, ¿no? Habla en presente continuo, ¿no? Sigan pues buscando. Igual sigue hablando en presente continuo. Primero el reino. ¿Qué es el reino? El gobierno, ¿no? El gobierno celestial del que habla la Biblia. Y la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Pues tener una rectitud a los ojos de Jehová Dios. No cometer actos desagradables que perjudiquen a otros. Entonces, si nosotros empezamos a tener en cuenta esto, ya no nada más implica salgo a predicar tantos días a la semana de manera mecánica, voy a las reuniones, estoy poniendo en primer lugar el reino de Dios, porque hay personas que están dentro de, y me ha tocado incluso familiares que están nada más así ya por costumbre y a veces ya no ponen atención a las reuniones o ya de hecho ya no asisten, pero están como aferrados a una creencia que muchas veces ellos no fomentan el amor o no fomentan el conocimiento, ¿no? Que se esparce el conocimiento bíblico. Y estamos como adoctrinados nada más, o sea, asistimos porque ya, que sí, como si fuera una escuela, ¿no? Los niños van a la primaria o a la secundaria ya nada más porque tienen que ir, pero en realidad no les interesaría mucho, si por ellos fuera no van. Entonces es eso que se va presentando. Seguir buscando primero el reino es realmente que nosotros llevemos, como les vuelvo a repetir, el modelo cristiano. Y la justicia de Dios sería no hacer tropezar a otros, muchas cosas que no se llevan a cabo. No nada más es ir a tocar puertas o asistir a la reunión. Este texto engloba muchas cosas. De hecho, se podría sacar más información si quisiéramos, pero ahorita por el tiempo, pues nada más vamos a mencionar esto. Entonces realmente, como yo les decía, muchos testigos de Jehová se oponen a la labor. Entonces, ¿cómo quieren que Jehová les ayude a que las cosas sean añadidas si no hay un buen comportamiento, no se siguen esos principios bíblicos y aún así, lógicamente que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, también yendo, porque imagínense una persona desempleada, a lo mejor podrá ir un día o dos al servicio, pero también no puede estar yendo todos los días porque también necesita ir a entrevistas laborales, a llenar solicitudes. O sea, debe de haber un equilibrio, no nada más es decir, sí, Jehová te va a dar lo que tú necesites. Y sí, efectivamente nos provee, como dice, tanto a justos como injustos. Pero también hay que poner de nuestra parte, buscando la manera de ganarnos el sustento día a día. Son situaciones que tenemos que tener en cuenta. Y además en la buena conducta, como dice la justicia, que es muy difícil que se practique. Hay muchos actos de injusticia dentro de la congregación, desde que se ve de problemas entre publicadores ya como a nivel congregación con los ancianos. Hay muchas cosas que no cuadran, que no tendría por qué estar relacionada la información, que en este caso leemos el texto, a lo que ya realmente se maneja. Son demasiados factores. Y eso sí, no hay que tener en cuenta todo esto. También, por ejemplo, un texto que también me llamó la atención, que está aquí en la primera de Timoteo. Primera de Timoteo 6, 9 y 10. Sin embargo, los que están sujetos a ser ricos caen en tentación y en un lazo y en muchos deseos insensatos, perjudiciales, que precipitan a los hombres en destrucción y ruina. Porque el amor al dinero es raíz de toda suerte de cosas perjudiciales, y procurando realizar este amor, algunos han sido descarriados de la fe y se han acribillado con muchos dolores. Es interesante ver cómo Jesucristo, ¿no? También no tenía ni dónde recostar la cabeza, ni como resalta este texto, ¿no? Se lleva, la Biblia enseña lo mismo, ¿no? Tanto en Mateo, que se habla acerca de Jesucristo, que no tenía ni dónde recostar la cabeza, y aquí tocante al hablar del amor al dinero, ¿no? Ya como una idolatría. Entonces, cuando nosotros vemos a los miembros del cuerpo gobernante tener incluso, ¿no? Porque, por ejemplo, las camisas que nosotros usemos o las bolsas o las faldas que usan las hermanas, pues muchas veces son de un costo adecuado, ¿no? Pero aquí vemos que quizá ellos hasta tengan sastres especiales porque ni siquiera se les mueve su camisa. O sea, se las hacen tan a la medida,
Me imagino que tienen trajes costosos porque eso es lo que se ve a través de la pantalla cuando pasan, incluso algunos que de lejos los alcanzamos a ver de cuando antes iban a discursar a las asambleas regionales, las de distrito que antes eran. Entonces vemos toda esa situación como ellos no y pueden vivir en lujo desvergonzado y muchas veces tanto que se criticaba a otras organizaciones, ¿no? Como el catolicismo del Papa, pero vemos que la situación es así y ellos son, imagínense cuántos son 8. Todos ellos pueden tener acceso incluso a cuentas de la Watchtower, porque si se fijan es todo eso. Ahora ya todo es casi mayormente impresiones, pero digitales. Bueno, son publicaciones digitales, ya no se imprime tanto como antes, entonces realmente los costos de descargarlo pues es muy bajo. Prácticamente no, ya no hay ese gasto. Antes se decía eso, ¿no? Ahí es que hay mucho gasto porque imagínate hay que pagar todo el material y todo eso que de hecho lo dona Francia, viene de Europa, entonces hay muchas cosas en las que ellos tienen descuentos, así como ser una religión, no pagar impuestos o incluso que eso se ve, ¿no? Que hay gente que vende algo, no sé, me tocó, ¿no? Una vez que pregunté yo por un servicio de tacos y me dijeron que pero yo iba predicando, pero yo lo quería para un negocio personal y me dijeron que si era para la organización me podían hacer un descuento, si era para la religión. Entonces toda religión, ¿no? Testigos de Jehová, mormones, luz del mundo, católicos tienen descuento y luego también son mayoristas porque compran al mayoreo y les hacen un descuento. Entonces realmente cuánto dinero se está quedando ahí. Ahorita se habla siempre, ¿no? Se hace el hincapié de dinero, dinero, dinero. Y muchas veces muchos hermanos se quitan el pan de la boca, como decimos, para depositarlo ahí en la cajita de donaciones. Y les digo que no estoy en contra de eso, sino en cómo se manejan, se hacen los malos manejos dentro de la congregación. Que de hecho sí, no vemos como Eclesiastés dice, ¿no? En 7:12 que es que el dinero también es para una protección. Y sí, porque si se fijan, si nosotros estamos sin dinero, ¿cómo nos vamos a movilizar? Hasta para ir a una reunión a veces se necesita gastar en pasaje, se necesita, no sé, grasa para bolear los zapatos, una corbata, son gastos que se vienen, realizando. Entonces no puede estar adormecido uno mismo. De hecho, también ellos, como les decía, ¿no? Utilizan a médicos, abogados, ingenieros. Imagínense que nadie estudiara. ¿Qué sería de esta situación? Si luego hay ingenieros o abogados que están muy adoctrinados dentro de la organización. Por eso ya no depende de la escolaridad que tengas, sino depende de tu conciencia, de tu amor a Dios, de que seas una persona razonable, analítica, que Jehová nos dio facultades para distinguir lo correcto de lo incorrecto. Pero como todo se disfraza dentro de una religión, muchos iban adoctrinados siguiendo esos patrones, pero como les comento también, en ciudades principales ellos no llevan a cabo. De hecho, un hermano me estaba comentando que a mí no me tocó ver nada de eso, pero él una vez me dijo que respecto a los videos que hablan acerca de llevar una buena vida y eso les parece a ellos mismos extremista, e incluso en un discurso se dijo así que se ha satanizado la educación superior porque ellos la apoyan porque de hecho es a conciencia el tener una red social, el cursar una licenciatura y esa conciencia y a las posibilidades económicas de la gente y al deseo que realmente tengan de estudiar una carrera. Pero todo eso, si se consigue un negocio, así como yo supe que un hermano había comprado un equipo de fútbol, todo eso es un negocio, o sea, es para sustentar la vida misma. Ahora todo lo que se oye acerca de la Watchtower, ¿no? Que ellos tienen filiales que de hecho el año pasado, en el 2018, les hicieron firmar a los hermanos de Europa una carta para condicionarles la atención espiritual, que de hecho les digo que en los casos que yo he visto no se da. A mi familia y a mí una visita de pastoreo escasa, a otros ni siquiera una en todo el tiempo que hemos estado aquí, pero empiezan el adoctrinamiento, empiezan por ejemplo a citar de la escritura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que habla acerca de las autoridades, ¿no? Que debemos de sujetarnos, ¿no? Como lo dice ahí en Romanos 13. Que ahorita voy a
a leer el texto. Romanos 13 ya habla de todo eso, ¿no? Dice, toda alma está en sujeción a las autoridades superiores, porque no hay autoridad a no ser por Dios. Las autoridades que existen están colocadas por Dios en sus posiciones relativas. Y sí, les digo, yo no estoy en contra de esto, pero es como se maneja, ¿no? Que en apariencia dicen que eso no tiene nada que ver con la organización y que son protocolos civiles, ¿no? Que se tienen que llevar a cabo, pero que no tiene nada que ver. Pero yo me pregunto por qué quiere la Watchtower utilizar ese control de datos si la educación bíblica es gratis, la atención espiritual debe de ser gratis y ellos no deberían de estar afiliados con ninguna compañía, así como en el banco, ¿no? Tú vas al banco, abres tu cuenta y ya incluso ya dicen, queda sujeto a terceros y te están enviando llamadas o mensajes los telemarketing para que tú adquieras algún producto, ¿no? Aquí no debe de haber eso, se supone que ellos están alejados, ¿no? Y como dice, las cosas del César a César y la de Dios a Dios, ahora sí que juntos pero no revueltos, pero tergiversan mucho la información. Y yo un texto que tengo que citar, que viene aquí en Hechos, ese fue el que les empecé a decir a mis familiares que tuvieran cuidado, que ellos todavía siguen activos. Entonces yo les dije que tuvieran cuidado y les mencioné Hechos 5, Hechos 5, 29, que dice, en respuesta a Pedro y los otros apóstoles dijeron, tenemos que obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres. Y este texto aplica en todo, no nada más dentro del gobierno, ¿no? Que digan que no, si el gobierno nos prohíbe la predicación o las reuniones, tenemos que obedecer y sí, en efecto debe de ser así. Pero aquí también habla para individuos dentro de la congregación, pero eso nunca se dice, ¿no? Así como mi hermana me dice que se supone que en ellos debemos de confiar, pero ya ven que también ahí en Mateo 24 dice que que se traicionará unos a otros y se repudiarán unos a otros. Entonces se traiciona, ¿no? Como estaba yo viendo también un discurso, y ese discurso habla, al principio yo pensé que se derivaba, ¿no? Cuando yo todavía estaba más adoctrinado, de algún apóstata, que de hecho más adelante vamos a hablar de la apostasía, de lo que implica la apostasía según la Watchtower, según una definición real, y todo lo que se desencadena o sea, qué es realmente la apostasía. Vamos a abordar ese tema. Entonces yo les mencioné todo esto, que tuvieran cuidado, y porque también me dijeron, no, es que supone que en ellos debemos de confiar, pero les digo que en ese discurso yo oí, ¿no? Que dice que esa persona es como un superintendente de circuito y empieza a dar consejos de que si permaneceremos en la organización a pesar de la gente que hay en ella, y empieza a hablar de muchas cosas, de muchas situaciones, pero en una de esas, en un momento del discurso dice que una persona empezó a progresar, ¿no? Un hermano empezó a progresar, llegó a ser hasta superintendente de distrito, y cuando llegó a ese puesto recolectó los datos de los testigos y los entregó al gobierno. Entonces todo eso, o sea, se puede ver que también, bueno, más adelante vamos a hablar también de la marca de la bestia, cosas que a mí se me hacen sospechosas dentro de la Watchtower, pero eso les digo, son situaciones que se vienen presentando, y yo les dije, también tenemos que obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres, y esos hombres también son dentro de la congregación, debemos de tener cuidado qué es lo que se firma, todo eso. O sea, ustedes no firmen nada si no están convencidos de lo que realmente implica. O sea, si tú, testigo de Jehová activo, porque ya los inactivos pues ya no nos atañe tanto, a menos que tengamos familiares o los expulsados o los desasociados. Pero si tú, testigo de Jehová activo, estás viendo este video, ten cuidado cuando llegue acá todo eso, porque no sabemos en qué puede estar implicado todo esto, ya que siempre ha habido traiciones, y lo menciona muy claro Mateo, nada más que siempre dan el enfoque hacia afuera. Y a mí un hermano, cuando yo empezaba a estudiar, me aconsejó, él era anciano, y me dijo, todo lo que tú ves aquí en Primera de Timoteo, sean amadores del dinero, presumidos, altivos, blasfemos, aplica principalmente para la congregación, porque es lo que atañe. Ya también afuera obviamente que se ve todo eso, aplica, porque lo decimos que aplica para afuera, ¿no? Como los lobos voraces que vienen en piel de oveja. Todos ellos también decimos, no, aplica para pastores, para sacerdotes, no, también para ancianos dentro de la congregación. Todo eso se maneja. Entonces, respecto a la educación seglar, ya que tocamos estos temas y estos textos, yo considero que ya eso es decisión de cada quien, depende de varios factores, como digo, de la economía que tengas, del deseo de estudiar una carrera, porque imagínense que nadie estudiara, que nadie fuera médico, que nadie fuera arquitecto, que nadie fuera maestro,
que nadie fuera contador, imagínense. O sea, todo se necesita y no está peleado una religión con una profesión o un grupo que tú estés con una profesión. Es un trabajo, es un negocio y es el sustento de vida. Y como dicen, el fin viene realmente para eso, como también podemos leer en Mateo, que más adelante vamos a hablar de eso. Nadie de nosotros sabe cuándo viene eso y si no te dejes engañar porque, como les comenté, siempre se fían de eso de decir, es que ya mero viene el fin, vendan sus cosas, vendan sus propiedades, pero como si se insiste mucho, la Watchtower en que dones algo, en que dones tus propiedades, tus pensiones, de todo eso, o sea, porque si ya viene el fin, porque quieren recibir cada vez más y más dinero, ¿no se te hace contradictorio? O sea, son situaciones que uno va analizando, pero cuando volvemos a lo mismo, cuando estamos ahí no vemos eso, o sea, creemos todo, nos confiamos demasiado y por eso surgen todas estas situaciones, pero analícenlo, analicen toda esta situación y si ustedes tienen alguna duda, me pueden dejar aquí un comentario o también al privado en Instagram, La Verdad Ahora, y me quieren platicar alguna experiencia, alguna duda que tengan, con confianza lo podemos analizar porque sí me he platicado con personas que sí tienen dudas y no han recibido un consuelo como tal de otras personas ni de los testigos de Jehová. Entonces, si tú no te animas a comentar nada aquí, pero tienes alguna duda o quieres sí, alguna información o algún consejo, si yo les puedo ayudar, escríbanme al Instagram, La Verdad Ahora, y con gusto los atenderé. Entonces, esta fue la información de esta ocasión. Les digo, analícenla. Y si tú, vuelvo a reiterar, si tú testigo tienes dudas, estás pasando por situaciones difíciles dentro de la organización y sientes esa presión de tu conciencia, esa presión de familiares testigos, esa presión de tus amistades o por el motivo que tú quieras, si tienes alguna duda de eso, con gusto podemos platicarlo. Excelente día y este fue el video de esta ocasión.